Sabe que de pequeño uno de los grandes interrogantes que me había pasado y llegaba esa pregunta cuando veía que una persona famosa o virtuosa tenía que partir, decía, ¿dónde va el talento de esa persona? ¿Dónde va aquel virtuoso, aquel talento que tiene? ¿Dónde va? Quizás pensaba cómo poder recuperarla. Quizás pensaba que aquel que tocaba bien, no sé, un instrumento o era habilidoso en algún deporte, podría yo llegar a ese talento para usarlo. Digo, ¿por qué se tiene que ir juntamente con la persona? Y sabe que esa pregunta me siguió en mis tiempos de infantiles. Pero cuando uno ya ha transcurrido su vida y empieza a darse cuenta de todo lo que cuesta, de todo lo que uno va aprendiendo al transitar esta vida, se da cuenta que quizás esa pregunta era para no esforzarme. Quizás el poder tener lo que otro había tenido, lo único que hacía yo era utilizarlo y el esfuerzo no se veía y el esfuerzo no estaba, pero parece que cada uno de nosotros debe esforzarse, cada uno de nosotros debe poner de manifiesto esta necesidad de aprender, de avanzar, de crecer, de estar dispuesto a hacer algo con nuestra vida. Hablar de este Moisés que se esforzó, que quizás en su primera instancia dudó o quiso poner algún pretexto para no hacerlo, pero Dios lo enamoró, Dios estuvo con él y a medida que iba avanzando, a medida que iba progresando este Moisés como líder, Dios se hizo grande, no solamente delante del pueblo de Israel, sino también él mismo se hizo grande delante de este Dios poderoso. Vamos a leerlo, Deuteronomio, capítulo número 34, del verso 1 en adelante. Mire cuántas cosas especiales nos dejó reflejada en la palabra acerca de este gran varón. Dice el verso 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca oscurecieron, ni perdió su vigor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Acuérdese que Moisés nació en el pueblo, cuando el pueblo de Dios, cuando Israel estaba cautivo en Egipto. Sin embargo, nació, y usted quizás ha conocido ya la historia, y fue hecho, por cosas que Dios realiza, fue presentado y hecho como príncipe de Egipto. 40 años. Estuvo pensando que era, y verdaderamente lo era, el príncipe de Egipto. Estaba allí, todos lo respetaban, todos sabían, cada vez que hablaban de Moisés, sabían que estaban hablando delante de alguien con jerarquía, con alguien con autoridad. Todos respetaban a Moisés. A los 40 años se le ocurrió defender a un israelita que estaba siendo maltratado. ¿Y sabe qué? Lo mató al egipcio y tuvo que huir, porque empezaba a darse cuenta varias de las personas que estaban allí que Moisés lo había hecho. Huyó y allí tuvo que ir a tierras lejanas, a tierras en las cuales no le quedó otra que pastorear ovejas.
pidió a un hombre acaudalado, aquel que tenía campos y ovejas, que le permitiera estar allí con él. ¿A quién no le gustaría haber estado como Moisés en aquel tiempo con todo lo que a él se le brindaba? Cómo era reconocido, cómo lo atendían. Pero fue al otro lado, a pastorear ovejas, a estar allí con esos animalitos que no tenía idea de cómo se cuidaba. Acuérdese que él era príncipe, no sabía cómo cocinar y mucho menos cómo eran estos animales en su cuidado. Pero sin embargo tuvo que aprender, tuvo que empezar a transitar otro tiempo de su vida. 40 años entonces supo o creía que era algo, creía que era el príncipe. Lo era, pero dejó de serlo de un día para otro. Fue a ser la vida de un pastor. Pero así y todo, a los 80 años, Dios se aparece con Moisés y le dice: necesito que hagas algo. Tenés que ir a Egipto, a sacar de allí a mi pueblo, a que vaya a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado aquel pueblo de Dios en Egipto? 430 años. Ni más ni menos. Una eternidad. ¿Cuántos pasaron y vivieron y crecieron y creyeron que su vida era estar allí, en Egipto? Transcurría su vida como esclavo, como alguno que únicamente tiene poca expectativa. No pensaban que podían salir. Imagínense lo que habrán pensado aquellos israelitas cuando se aparece alguien y les dice: yo soy Moisés, estuve aquí, y algunos se deben haber acordado de él, pero ahora venía con otra misión. Ya no venía con el deseo de decir que era el príncipe de Egipto. Tampoco le venía ganas de decir que era el pastor de esas ovejas al cual él había cuidado por 40 años. Ahora venía a decirle: me manda el yo soy, a que ustedes sean libres, que él se ha acordado de la promesa que le dio a Abraham, Isaac y a Jacob, y que puedan salir de esa tierra para ser libres, a una tierra prometida, a una tierra que Dios se había comprometido a dársela al pueblo que le amaba. Pero llega un momento en el cual este peregrinar, 40 años más, en los cuales Moisés se hace cargo de ese pueblo. Algunos dicen 5 millones, algunos más. Imagínense tanta cantidad, tantos problemas, tantas situaciones difíciles, y sin embargo Moisés iba a hablar con Dios por cada situación. Un día pareciera que lo superó el requerimiento del pueblo de Israel, y cuando Dios le dijo: este pueblo tiene sed, que levante la vara sobre una roca para que fluya agua, un milagro más que iba a hacer Dios para su pueblo, y sin embargo él la golpea 2 veces. Por eso, por haber golpeado 2 veces y no haber obedecido a Dios, que únicamente le dijo que levante su vara para que salga de esa roca agua, no pudo entrar. Qué tremendo eso, ¿no? Cuando Dios nos da algo y nos requiere conforme a aquello que nos da. Moisés, no hubo otro que se haya levantado, leímos recién. Ningún otro que haya hablado cara a cara. Algo tremendo. Imagínese lo que Dios puede hacer con cada persona que se abolca y se pone en sus manos. A usted quizás lo esté pasando. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios se puso en sus manos? Pero ¿sabe qué? Este Moisés que estaba viendo esa tierra prometida en ese monte de Moab, en el monte Nebo, ¿sabe qué? Estaba viendo lo que le prometió a personas hace mucho. Se lo prometió a aquellos y lo estaba cumpliendo. A veces nosotros disfrutamos situaciones tan lindas, promesas que Dios nos ha entregado, promesas que le hicieron a otros. Y sin embargo, Dios ha querido en su misericordia que estemos en este tiempo para disfrutarla, para estar
Quiera Dios que este tiempo tan particular, fruto de muchos que pasaron antes que nosotros, que se animaron a hablar con Dios y poder decirle: me animo, quiero obedecer, quiero hacer, quiero estar. Y Dios los bendijo. Y muchas oraciones de aquellos que nos antecedieron fueron a favor suyo, fueron a favor mío, para que hoy estemos haciendo cada cosa que Dios nos habla. Mi hermana y mi hermano, ¿sabe? Pensaba en esta situación tan especial. Creo que Moisés, cuando estaba allí mirando esa extensión de tierra tan grande, habrá sentido un gusto agridulce, un gusto que no podemos definirlo de alguna manera tan puntual. ¿Sabe por qué? Porque por un lado, dice la palabra que hablaba Moisés con Dios cara a cara. Y el sabor agridulce significaba que estaba ahí de entrar a la tierra, de entrar al lugar que había sido prometido. Pero sin embargo, ¿qué era lo que más pesaba en ese tiempo? ¿Dejar al pueblo que por ahí lo había hecho pasar algunos momentos de sobresalto? Quizás seguir, se había acostumbrado a caminar. ¿O quería entrar un poquito más? Le decía a Dios: ¿qué le cuesta? Un poquito más si yo entro. Pero sin embargo, tuvo que acatar la decisión de Dios. Y el otro peso agridulce era que a partir de ese momento, cuando Dios le estaba diciendo que ya se lo iba a llevar, ya iba a saber que no solamente iba a tener ese diálogo que tenía durante todo este tiempo, sino que le iba a poder ver cara a cara. Qué disyuntiva la de cada uno, ¿no? Cuando trabaja, cuando se mueve, cuando ve la mano de Dios, y sin embargo, a veces se queda ahí y no ve un poquito más. Pero sin embargo, Moisés estaba disfrutando de una promesa que se la dieron a otro. Pero un poquito más, quiero un poquito más. Dios es el que determina cada situación, cada tiempo, cada momento. Así que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabe qué? Dios siempre prepara algo. Siempre está dispuesto. Nunca sorprenderán a Dios, porque Dios tiene absolutamente todo en los planes. Moisés no pudo llegar. ¿Fue a un lugar mejor que la tierra prometida? Sí, fue a la presencia de Dios. Pero Dios tenía en sus planes a alguien más, a Josué. Un Josué que ya estaba siendo preparado, que ya había sido también elegido por Moisés, para que esté, para que vea, y porque sabía también de que en un momento determinado él, como no era eterno, iba a dejar de estar delante del pueblo de Dios para ir a la presencia de aquel a que él servía. Y quedó Josué y se preparó y se esforzó. ¿Se acuerda cómo empezamos esto? El esfuerzo de cada uno, si vale la pena y por qué. A veces queremos tomar atajos, pero la realidad es que cada cosa que usted haga, cada esfuerzo, porque las cosas espirituales fluyan en su vida, y esto es únicamente buscando las cosas de Dios, va a hacer que usted se vaya preparando, va a hacer que usted se vaya despertando a una vida acorde a los designios que Dios le está dejando. Yo no sé el plan que Dios tiene para usted. Sé los que tienen algunos para mi vida, pero esto ha llevado un esfuerzo. Me pudo haber hablado en mi adolescencia, en mi juventud, o cuando fui mayorcito, pero sin embargo, esto únicamente requiere obediencia, únicamente requiere que obedezcamos a aquellos designios que Dios tiene preparado. A veces nos cuesta más que otras, a veces nos es dificultoso poder obedecer, pero sin embargo, cuál grato es saber que Dios cumple su palabra. Cuál grato es saber que aquel que nosotros creemos es digno de que nosotros le podamos honrar y bendecir con nuestra vida. Josué se preparó y ahí fue. Y él sí entró. Él también estaba disfrutando de la promesa que le dieron a otro. Pero fue únicamente por el respeto, fue únicamente por el esfuerzo, fue únicamente por lo valiente que fue, por creer que aquel Dios que siempre está dispuesto a bendecir, a fortalecer y edificar nuestra vida, le dijo:
que confiara. Quiero decirles algo. Pensaba de que tanto Moisés como Josué, como tantos aquellos que se levantan, yo creo que hay un ADN distinto, hay algo especial en sus genes. Yo creo que cada uno, si bien Dios llama a todo, hay gente especial que obedece, que le es más fácil obedecer, que se afronta a estas adversidades muchas veces, a estos desafíos que Dios le presenta, pero tienen algo especial. Cada uno de los que Dios ha llamado y están puestos aquí en la palabra han tenido un desafío grande, pero se animaron. Yo creo que ahí adentro hay algo. El ADN del cristiano es de esfuerzo, de saber que la fortaleza viene de Dios, de saber que en Él se puede confiar. Es su ADN. Es el mío. Tratemos entonces de ejercitarnos en esto. Sabemos que Dios nos ha dicho que somos nación santa. Nos ha dicho que somos linaje escogido para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Una persona especial. Josué lo era. Pero ¿sabe qué? Habría que interpretar algo pero tan fundamental como esto. Sabe que no hay honra sin trabajo. Aquello que hablábamos de cómo poder hacer para aquel virtuoso, por aquel talento que alguien tiene, poder incorporarlo en nuestra vida, hay que hacer algo tan particular como es que trabajar con eso. Hay que esforzarse, no hay honra sin trabajo. Todo lo que quiera usted lograr, aún en las cosas espirituales, lleva también consigo un esfuerzo, ¿sí? Un trabajo especial. Y es más fácil el trabajo con un estímulo. ¿Sabe qué? Cada uno de aquellos exponentes que Dios nos ha reflejado en la palabra, le ha dado y le ha encomendado algo particular para hacer, pero también le mostró qué era lo que iba a pasar si él obedecía. Cuenta que Abraham, por ejemplo, le mostró las estrellas del cielo y le dijo: así será tu descendencia, cuando ni aún tenía un hijo y estaba de una edad avanzada. También le preguntó si podía contar la arena del mar y le dijo que no. Bueno, así va a ser tu descendencia, no va a poder contar. Imagínese este estímulo, que Dios le diga a usted: mirá que si obedeces, mirá que si haces esto, algo hermoso puede pasar en tu vida. Esto es particular, es privado y es puntual para cada uno. Yo no sé qué te ha dicho Dios, qué te dijo que iba a pasar con tu vida, pero nunca quites tu vista de esa visión, que nunca se opaque el sueño de aquella visión. Mi hermana y mi hermano, quiero que hoy la visión se despierte. Su visión, aquello que Dios le ha entregado para que lo haga, esté otra vez de manifiesto en su vida, que sea lo que lo impulsa, que sea lo que usted pueda ver, que lo sorprenda al día diciendo: se me escaparon 24 horas, pero tengo 24 más para poder llegar a aquello que Dios me prometió. No hay estímulo sin obediencia. Allí está cada uno de nosotros. Poder, siendo estimulados por la palabra, siendo estimulado por lo que Dios nos habla, poder tener esta obediencia necesaria para que las cosas puedan llevarse a cabo de la mejor manera posible. Ser obedientes, algo tan particular y tan especial como es lo que le pide Dios a usted y me pide Dios a mí. Y la obediencia tiene que estar acompañado por ese respeto. Un respeto a Dios, un respeto a aquel que nos llamó. Y no hay respeto más grande que aquel que merece Dios. Despertar una visión, de tener la visión clara de para qué Dios nos llamó. ¿Sabe qué? Me contaban una historia muy linda que quiero compartirla también en este día. ¿Sabe que había una persona un campesino ya tiempo atrás, que
que trabajaba de vendedor de agua. Iba al río, al lugar donde podía sacar el agua, y llevaba 2 tinajas, ¿sí?, unidas por una vara, y eso lo ponía en su espalda, iba al río, cargaba agua y la llevaba al pueblo a venderla. Evidentemente el agua siempre ha sido necesaria, entonces él se ganaba la vida de esta forma. Iba a donde podía rescatar el agua, al río que pasaba muy cerquita de allí, y la traía al pueblo y allí hacía su comercio, le entregaba. Pasaba el tiempo y claro, evidentemente tanto trabajo, las tinajas tuvieron su desgaste lógico. Una se terminó agrietando, así que cada vez que iba del lugar donde traía el agua hasta el pueblo, evidentemente llegaba con menos agua. Y entonces esta historia cuenta que un día esta tinaja habla con su dueño y le dice: ya no te sirvo, ya no puedo cargar el agua que me pones porque llega a la mitad. Sin embargo, ¿por qué no me cambias? Pone unas nuevas y demás. ¿Y sabe qué? Empezó un diálogo muy particular entre este hombre y la tinaja. Y le dijo: mañana cuando vayamos al río, quiero que te fijes algo muy puntual y particular. Fue, cargó el agua y cuando vino, iba caminando por el sendero, camino al pueblo, y se dio cuenta que el agua que caía, que emanaba de esta tinaja, había regado por mucho tiempo un lado del camino. Del lado del camino donde esta agua había sido derramada por esta tinaja, sabe que tenía flores y sabe que había hierba, y sin embargo el otro no tenía nada. De la hierba comieron las aves, de esas flores también fueron recogidas por hombres y por mujeres para hacerle un uso grato. Entonces, ¿sabe? Lleva a uno a pensar lo siguiente, que a veces no vemos lo que estamos plantando, a veces pensamos que Dios, esto no es para mí, yo no puedo hacer lo que tú esperas, y a veces nos frustramos porque algunas cosas nos cuesta y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Moisés tuvo que dejar este mundo para ir al encuentro nada menos que de Dios, sin pisar la tierra prometida. Pero sin embargo dejó estipulado, y lo dice la palabra, que no se levantó otro profeta como él, que pudiera hablar cara a cara con Dios. No se levantó otro profeta tan poderoso en las manos de Dios. ¿Qué está pasando en su vida? Piensa que ya las fuerzas lo han abandonado y piensa que ya estas cosas no son para usted. Yo quiero que empiece a mirar bien. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué quiso Dios que usted estuviera con Él? Quizás usted, que piensa que su vida está rajadita, está dejando que otros sean bendecidos por ahí. Habría que mirar bien cómo estamos. Habría que mirar bien lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Quiera Dios que en este día su visión se despierte y sepa para lo que Dios le ha llamado, y sepa que Dios está creyendo en que usted puede hacerlo.